útil, que esa es la intención, que sea útil. Cuando hablamos a lo mejor de sembrando valores, en este caso, no hablamos, y ahorita lo vamos a ir descubriendo, no hablamos de valores universales, de valores como tal a los que estamos acostumbrados a escuchar. Vamos a ir viendo a qué se refiere el título, vamos a ir viendo cómo es que es tan necesario encontrar lo que es valioso dentro de la parentalidad y a partir de lo que es valioso, poder entonces decidir qué toma de decisiones, o más bien decidir cuáles son las acciones comprometidas a las que vamos a dirigir a los hijos, a las que vamos a dirigir nuestras acciones para poder entonces tomar estas semillas y plantarlas en casa. Así que el título pareciera que está muy dirigido hacia lo general, pero vamos a ir haciéndolo particular. Y para eso les voy a pedir lo siguiente. Por favor, tengan ahorita rápidamente, quienes no lo tengan, por favor, vayan por una hoja y lápiz de una vez, porque les va a hacer falta. De una vez, por favor, acérquense, hoja y lapicero, hoja y lápiz, para que podamos iniciar. Y por favor, mantengan ahorita sus micrófonos apagados. Obviamente va a haber una parte final en donde podamos hacer comentarios, preguntas y respuestas, pero ahorita mantengan por favor sus micrófonos apagados y vamos a empezar con una actividad, ¿vale? Entonces, para iniciar, papel y lapicero, como gusten, y si ya lo tienen a la mano, les voy a pedir lo siguiente. Lo primero que se les ocurra, ¿eh? No lo piensen tanto porque es hacer trampa. Lo primero que se les ocurra. Les voy a pedir que con una o dos palabras, por favor, puedan definir cómo creen que sería actualmente su vínculo, o sea, la relación que están teniendo actualmente, cómo creen que definirían su vínculo con su pareja. Lo primero que se les ocurra, pónganlo, escríbanlo. No importa lo que estén poniendo, no se preocupen, que el de al lado no los copie, no los vaya a chismear. Vamos a ver. Abajo, pongan, ¿cómo creen que actualmente podría ser las palabras que definirían tu vínculo con tu primer hijo o hija? Cercano, es más lejano, es complicado, es divertido, te identificas. La palabra que quieras poner, una, dos palabras, lo primero que se te venga a la mente. ¿Cuáles podrían ser las palabras que podrían definir actualmente tu vínculo con tu primer hijo o hija? Para aquellos que, por supuesto, tienen más, en automático lo que se les ocurra, ¿cuáles podrían ser las palabras que actualmente caracterizan el vínculo que tienes con tu segundo hijo o hija? Discusión, reglas, aprendizaje, a lo mejor, no sé, mm, ¿qué podría ser? Tolerancia, no sé, lo que se te venga a la cabeza, lo primero que pienses. Para aquellos que, por supuesto, lleguen al tercer hijo, por favor, lo mismo, lo primero que se te venga a la cabeza. Si tienes más, obviamente tienes que continuar la lista, pero aquellos que ya hayan llenado hasta ahí, tengan el límite de hijos, entonces te voy a pedir, por favor, que describas actualmente
¿cuáles crees que podrían ser las palabras que definirían el vínculo que tienes contigo mismo? ¿Dirías que te estás prestando atención, que te pones como prioridad, que te das tiempo? ¿Dirías que hay descuido, que hay cierto abandono, que tienes ciertas dificultades o enfermedades? ¿Qué dirías? ¿Cómo describirías actualmente la relación que estás teniendo contigo mismo? Lo primero que se te venga a la cabeza. Tenlo ahí a la mano, ten a la mano, por supuesto, tu hoja, tu lápiz, lapicero, porque obviamente vamos a ir retomando. Yo espero que ya hayas completado y vamos a ir avanzando porque obviamente el chiste es ir viendo cómo es que esto va de la mano con el tema. Quiero comentarles lo siguiente. Lo que vamos a ir platicando, obviamente que tiene un sustento eh, y viene parte de la terapia de aceptación y compromiso. Aquellos que tengan algún tipo de curiosidad, que después a lo mejor quieran meterse a investigar más, es como parte como de una bibliografía que quisiera compartir con ustedes. El autor es él, Stephen Hayes, y que seguramente incluso si buscan alguna charla de TED en internet, seguramente les va a parecer interesante. Él es el creador de esta terapia. ¿Y por qué se los comento? Porque siempre es importante entender de dónde surgen ciertos conceptos y cierta visión de la vida. Y creo que si de esta plática, si de este tiempo que se están regalando a ustedes y también que le están regalando a sus hijos, porque al final del día el chiste es sacar cosas útiles para la manera en la que están conviviendo y criando a sus hijos, pues obviamente si quieren saber más y conocer más, pues aquí tienen parte de la bibliografía, ¿vale? Entonces, él tiene una historia importante y pues se los dejo a la imaginación y a la curiosidad por si quieren obviamente entender un poquito más de él. La historia es importante para que ustedes la vayan buscando. Él se plantea esta pregunta por justamente situaciones dolorosas e importantes que pasan con él en su vida. ¿Qué vas a hacer con los pensamientos y emociones que no puedes controlar? ¿Qué vas a hacer con aquello que definitivamente se sale de tus manos, con aquello que ya no puedes modificar? ¿Qué puedes hacer con eso que ya no está en tus manos cambiar? Justamente por ahí empieza este tema de la terapia de aceptación y compromiso. Y vamos a ocupar un poquito de lo que este señor hizo para ir ubicándonos hacia lo que tiene que ver con esta parentalidad basada en valores, ¿vale? Y bueno, partiendo de ahí, vamos a establecer lo siguiente. La convivencia, sin importar qué edad tengan tus hijos, si son hijos de primaria, si son hijos de kinder, si son hijos de secundaria o de prepa, sin importar la edad que tengan, hay dos grandes como vertientes de las que nosotros partimos para poder convivir y criar. Una de ellas es el vínculo que sostienes con ellos y la otra es, por supuesto, la estructura que les das. El apego y el vínculo, que va a ser bastante importante, y ahorita vamos a ver todas las cosas que se despliegan de ahí, y la estructura o reglas que se le van a brindar. Y vamos a ir viendo a qué se refiere. Por supuesto, del apego o vínculo vamos a desplegar todo esto que tiene que ver con la confianza que va a existir entre ustedes y confianza desde las necesidades básicas, el hecho de que pueda entender sin importar la edad que tenga, por supuesto, mientras más chicos, más importante se vuelve. El saber que si volteo, vas a poder estar ahí para apoyarme en lo que se me trabe, en lo que necesito. Mientras más chicos, obviamente más importante el saber que el apoyo va a estar presente, que las necesidades básicas van a estar cubiertas.
Y mientras más grande, la confianza de que sé que tú puedes confiar en que lo puedo hacer. Sé que no vas a intentar a lo mejor resolver todo por mí, porque sí puedes confiar en que puedo lograr, aunque vaya a cometer errores. La confianza va a desplegarse de esta primer vertiente que es tan importante, que es el vínculo. Obviamente, lo que ya sabemos y escuchamos en todos lados, que es la parte de la comunicación, que sí tiene que ser efectiva, que sí tiene que ser clara, que sí tiene que ser directa, que al final del día la comunicación, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, la vamos a terminar expresando al final de manera verbal y no verbal, pero que va a estar siempre presente y va a consolidar el vínculo. Nuestro tiempo, que no tiene que ser absoluto, sino de calidad, y que al final sabemos que conforme van cambiando los tiempos es más fácil a lo mejor poder definir cuáles son las cosas en donde sí necesitamos estar y aquellas cosas en las que no va a ser posible porque hay trabajo, hay situaciones que se salen del control y no nos permiten estar en situaciones donde a lo mejor quisiéramos, pero no podemos acompañar a los adolescentes, a los niños, a los hijos, y que al final del día no se trata de estar pegados, sino de estar en los momentos que para ellos son importantes. La vulnerabilidad compartida, que muchas veces es el cola loca de las personas, y entiéndase por vulnerabilidad compartida el hecho de que muchas veces los padres se esfuerzan mucho porque los hijos les digan lo que está pasando, cómo se sienten, qué necesitan, se esfuerzan por mantener esa comunicación, pero ellos muchas veces no comparten cómo se sintieron en ese día, no comparten a lo mejor qué necesitan y van acostumbrando a los hijos a que mamá o papá no les cuenta cómo les fue en el trabajo. Van acostumbrando a que solamente es como unidireccional esa parte, ¿no? Donde uno interroga al otro y se vuelve efectivamente un interrogatorio, y no se vuelve un diálogo, sino se vuelve un ¿cómo te fue? Si es muy chiquito, ¿con quién jugaste? ¿Con quién te la pasaste? eh, ¿Con quién estuviste en el receso, no? Pero no se vuelve un diálogo y de alguna manera después también los padres muchas veces no se sienten como escuchados, pero no van enseñando desde pequeños a que esta vulnerabilidad tiene que ser de ida y vuelta, porque al final del día los padres tienen emociones que son igual de importantes que las de sus hijos y en el intento de cuidar de ellos, en el intento de cuidar que ellos no los vean tristes, enojados, van como generando esta creencia de que ellos soportan, aguantan, pueden, y los hijos van creando esta idea al principio de que pues sus papás pues no necesitan tanto como ellos, ¿no? Que sus papás de alguna manera no tienen tal vez tantas necesidades emocionales y de alguna forma eso no es así. Eso necesita establecerse, esa vulnerabilidad compartida necesita cimentarse desde el principio, que tanto es importante lo que mamá siente, papá siente, como lo que los niños sienten. Obviamente, algo que genera y mantiene el vínculo es identificar los gustos compartidos. Y la otra vertiente que va a generar que esta convivencia se dé y que es igual de importante que el vínculo, porque muchas veces nos enfocamos mucho en comunícate, dale tiempo de calidad, es que no juegas con el niño si es que es muy chiquito o es que no platicas con él si es que es adolescente. Nos enfocamos mucho en eso y dejamos de lado la estructura, dejamos mucho de lado lo importante que es el sembrar creencias, modelar creencias y que estas creencias al final del día tengan que ver con aquello que de verdad es importante y valioso para nosotros transmitirles.
porque al final están conviviendo 7/24 con nosotros y nosotros estamos modelándoles creencias, a veces sin darnos cuenta, y que no siempre estamos conscientes de si esto es específicamente lo que nos gustaría que aprendieran o no. Nos damos cuenta a lo mejor ya mucho más adelante cuando a lo mejor están realizando acciones que nos molestan, pero que nosotros también hacemos, ¿no? La importancia, por supuesto, de generar desde muy chiquitos rutinas, hábitos, horarios, que tal vez lo vemos al principio, hay muchas familias que son muy estructuradas, que sí tienen como muy definidos ciertos horarios. Obviamente no significa que todo tenga que ser tan controlado, porque es imposible que todo esté tan controlado. Obviamente aquellos que tienen hijos muy chiquitos lo sabrán que lo más normal del mundo es entrar a una casa con niños chiquitos y que los juguetes están desparramados por todo el piso, la ropa está pues por todos lados y que así como tal, la casa pues no siempre logra estar ordenada y no se trata de orden, no se trata de orden en las cosas, se trata de ir generando en ellos, en su cabeza, la estructura de que sí hay una secuencia de actividades que en la medida de lo posible se van repitiendo. Ellos saben que hay un horario para ir a la escuela porque al final del día, pues lo repiten tantas veces que saben que, mañana toca ir a la escuela, ¿no? Entonces ya saben que les guste o no, existe un horario. Entonces no se trata de tener ordenado la casa o tener todo limpio. Se trata de generar una secuencia de hechos en su cabeza que se repite y que les ayuda a tener esta estructura y nos vamos a dar cuenta lo importante que va a ser, porque más adelante en secundaria, en bachillerato, eh, muchas veces decimos, bueno, ¿por qué si de chiquitos sí les di esa estructura, de grandes se la pasan por el arco del triunfo, se les olvida o qué pasó si de chiquitos sí se las di, ¿no? Muchas veces no es que se les olvide, sino obviamente es porque ellos están ahora decidiendo qué hacer con esa estructura, pero la semilla está sembrada, la semilla está puesta, pero están decidiendo si la quieren modificar, cómo la quieren modelar, porque obviamente ya están en la etapa de decidir qué creencias sacar de las que recibieron y qué creencias meter de las que ellos ahora quieren innovar en su vida. Sin embargo, lo importante de meter estas rutinas o estas secuencias de hechos genera mucha más oportunidad a que ellos vayan tomando esa estructura y esas seguridades de pequeños. La importancia, obviamente, de los límites, que los límites no son igual que las peticiones, que los límites no son igual que las reglas, porque al final del día las reglas son las cosas que no puedes hacer en un lugar, ¿no? Imaginemos en el salón de clases, pues no se puede, eh, no sé, no se puede tirar basura, este, eh, una petición sería, por favor, ven a comer. Pero un límite es lo que yo adulto voy a cambiar, lo que yo voy a hacer diferente si tú sigues haciendo lo mismo. El límite es lo que yo cambio si tú continúas con esa misma actitud o ese mismo comportamiento. Es decir, eh, no es lo mismo decir, por favor, ven a comer, a decir a tal hora o cuando terminemos todos de comer, pues si tú no has venido, pues entonces en automático se recoge la mesa y pues no te va a tocar. O sea, yo recojo todos los platos, ¿me explico? Un límite es lo que yo voy a cambiar si tú no terminas haciendo lo que te toca. El límite lo pone y lo lleva a cabo la persona que entonces marca la consecuencia. Obviamente, para poner límites hay que tener muy en cuenta qué es lo que se quiere lograr y cuáles son los límites por los que vale la pena empezar
a marcar esa diferencia, ¿no? En qué temas es donde vale la pena marcar muy bien los límites. Entender dentro de esta estructura qué es lo negociable y lo no negociable. Recordemos que muchas veces con los niños, a los niños pues muchas veces se les da estructura. Hay cosas que son negociables, pero sobre todo donde en la etapa de vida donde más se empieza a negociar, pues es en la adolescencia. Ahí es donde se empiezan a flexibilizar muchas de las cosas que a lo mejor en la niñez no eran tan necesarias que se empezaran a negociar, ¿no? Pero es en la adolescencia donde ya empieza a tener que negociarse ciertas cosas. Pero para poder tener muy en claro todo esto, estas dos vertientes que conllevan o que son la base de la convivencia y de la crianza, necesitamos también estar muy conscientes que tanto el vínculo como la estructura las vamos a demostrar a través de nuestras conductas verbales y no verbales. ¿A qué se refiere esto? Tanto el vínculo que tiene que ver con esta confianza, con esta comunicación, con esta vulnerabilidad compartida, lo vamos a demostrar, sí, con palabras, sí, con a lo mejor el hecho de que me acerco, y entonces te digo en qué te ayudo, o lo hiciste muy bien, te abrazo, este, puedo hacer muchas cosas que sean visibles, que sean como tal directas, pero también te voy a demostrar el vínculo a través de conductas que son indirectas, que no son verbales y el niño que se va volviendo al final del día adolescente va a identificar y empieza a leer perfectamente bien a los padres, porque entonces ya sabe el hijo que entonces mamá está sentada o papá está sentado, pero entonces ya torció la boca, o a lo mejor imaginemos, tan solo imaginemos este ejemplo. Imagínenme como una niña hablando para aquellos que tienen hijos chiquitos o en edad primaria, por ejemplo. Imagínense como una niña en edad primaria que llega y entonces le quiere contar a su papá o a su mamá cómo le fue hoy o algo que pasó el día de hoy en la escuela, qué sé yo. Y entonces mamá o papá la están escuchando y mientras la está escuchando, está moviendo las piernas. Digo, ustedes no me pueden ver, pero yo estoy moviendo las piernas y está escuchando y está moviendo y moviendo y moviendo las piernas. Y entonces la niña está viendo y está viendo que ya su mamá, su papá está mueve y mueve y mueve las piernas. Y entonces la niña empieza a contarle más rápido. Y entonces fulanita de tal me dijo que, y entonces vino y al final, y la mamá o el papá, ajá, y luego, y entonces sigue moviendo las piernas, ¿no? Y al final pasó esto y la niña empieza a contar más rápido la historia, ¿no? ¿Qué creen que puede interpretar la niña con esa conducta no verbal de la madre o del padre moviendo rápido las piernas? Puede ser desde un no tengo tiempo, desde un mm, rápido, apúrate, hasta lo que la niña puede interpretar como mm, no es tan importante. Hay conductas no verbales que los niños van leyendo y van interpretando como ellos pueden, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a los antecedentes familiares, de acuerdo a cómo son ellos, a su mundo interno. Y obviamente son cosas que ellos no dicen, que se quedan grabados en ellos en forma de pensamientos, de emociones, y obviamente que se van a representar en sus acciones después. Imagínate a una niña que aparte de eso llega y no sé, se le ocurre
que siempre quiere contarle a la mamá, cómo le fue en el día, pero siempre se lo cuenta cuando la mamá está cocinando o cuando la mamá viene manejando en el carro y la mamá le viene gritando en el tránsito, muévete, o viene con los dos hijos, ¿no? Y entonces los dos le quieren hablar al mismo tiempo y entonces obviamente pues super mamá, pero al mismo tiempo pues no se puede ser super mamá, ¿no? Entonces con un oído a uno, con el otro oído al otro, y entonces entre que uno le está hablando y el otro también le está hablando y entre que le quiere responder a uno, pero ya no le entendió al otro, y entonces uno le dice, es que no me estás prestando atención, ¿no? Y entonces, sí, sí te presté atención, que fulanito te dijo esto y esto. No, ya viste cómo no me estás prestando atención. No fue fulanito, fue menganito. Ay, ya ves, pero es que también tu hermano me está hablando, a ver, por turnos. Y entonces, pese a que la situación no sea porque los padres no quieran prestar atención o pese a que la situación sea desfavorable para que la comunicación, el vínculo se dé, al final del día recordemos que las cosas no son como son, sino como las interpretamos. Y entonces vamos creando una interpretación de ese vínculo a través de esas conductas verbales y no verbales que vamos observando en las personas que son importantes para nosotros como nuestros cuidadores primarios. Y entonces a lo mejor en la narrativa que vamos teniendo cuando somos adultos, cuando somos adolescentes, vamos diciendo como, es que no les importo, o no estuvieron para mí, o es que prefieren a mi hermano o a mi hermana. Y escuchamos cosas así y a lo mejor los padres dicen, pues es que no es que lo prefiera o no es que de verdad no le preste atención, es que aparte siempre me lo dice cuando estamos ocupados o es que su hermano está teniendo problemas y me está preocupando, no sé cómo ayudarlo o cómo ayudarla, pero todas esas conductas verbales y no verbales se quedan aquí grabadas en forma de pensamientos, de interpretaciones y aquí en forma de emociones. Y después, cuando van creciendo, se van a demostrar en forma de conductas. Conductas de alejamiento, conductas de mejor ya no te cuento, conductas de no me siento importante para papá, para mamá, para las personas que sean. Y lo mismo que pasa con esta vertiente del vínculo, pues pasa igual con el tema de la estructura. ¿Por qué? Porque entonces a lo mejor si yo veo que en automático me pusiste un límite, pero entonces veo que ese límite que me lo pusiste no te veo convencido. Me dijiste que a lo mejor este, si yo iba a la fiesta, que si yo regresaba, para aquellos que tienen hijos más grandes, que ya saben que eh, a mayor edad más vienen las salidas y el mundo social se vuelve lo más importante del mundo para ellos. eh, y viene la parte de cómo no me vas a dejar ir con fulanito, con fulanita, y te enteras de todo lo que pasa en las fiestas, de las demás escuelas, incluso de escuelas donde hay chicos más grandes, y tú no sabes si dejarlos ir o no dejarlos ir, y te horrorizas, y al mismo tiempo sabes que de alguna manera se está portando bien, no tienes como un por qué no dejarlos ir, ¿no? Nada más estás esperando que hagan algo para decirles que no, pero si no te ven congruente o no te ven como de alguna forma firme, esa conducta no verbal genera que ellos puedan interpretar que no estás diciendo la verdad, que no te la crees y fácilmente entonces no cumplen el límite. Entonces, estamos hablando que si esta crianza o esta convivencia se va a dividir en dos grandes vertientes que tienen que ver con el vínculo y todo lo que conlleva, y tienen que ver con la estructura y todo lo que conlleva, y además a eso le sumamos que están muy
muy apegadas a todas las conductas verbales y no verbales del día a día, imagínense entonces, pues porque hay tanta diversidad de dificultades con las que nos topamos, a pesar de que una y otra vez intentamos hacerlo bien, porque vamos en contra de muchas circunstancias que ponen a prueba estas cosas que a pesar de que queremos, lo intentamos como tutores, como personas que están al cuidado de menores, pues vamos en contra de muchas circunstancias, ¿no? O sea, hay muchas cosas que pueden pasar. Ahora, cabe aclarar que todavía a esto le sumamos algo. En un vínculo hay tres. Estamos tú, yo y el ideal o fantasía construida, que indica cómo me voy a relacionar contigo. Cuando hablamos del ideal o fantasía, hablamos de, para aquellos que tienen solo un hijo o que tienen hijo e hija, el cómo me gustaría que seas, el cómo me gustaría que hubieras sido, porque a lo mejor ya creciste más y me doy cuenta que eres muy diferente, o el cómo me gustaría que sigas siendo ese ideal, esa expectativa que tengo de ti, está en medio de mi relación entre tú y yo. En el vínculo que hay entre tú y tu hijo mayor, muchas veces hay que revisar si en medio hay o no hay una expectativa, o si en su momento la hubo y a lo mejor ahora ya ha ido disminuyendo. Si entre tú y tu pareja hay o ya no hay una expectativa, si entre tú y tu hijo menor hay o ya no hay una expectativa. Mantenemos dos vínculos al mismo tiempo, uno con la persona real en el día a día y otro interno con la fantasía de cómo debería o nos gustaría que fuera esa persona. Esta última marca en su mayoría el tipo de comunicación. ¿Por qué marca el tipo de comunicación? Porque entonces vamos enviando también mensajes de lo que nosotros creemos que debe de hacer. Recuerda que, o sea, o que no se te olvide esto, aquello, vamos marcando y marcando y marcando las cosas que nosotros consideramos que los otros deben de lograr. Y aquí no debemos de confundirnos porque una cosa es tener una idea que hacia allá va esta plática de lo que es valioso e importante sembrar para nosotros en esta crianza, en este vínculo con los hijos. Y otra cosa es tener una expectativa que esté más basada en las necesidades personales, en tu propia historia incluso de vida, en lo que a ti tal vez te faltó o a ti te exigieron y que de alguna manera está ahí metido en esta fantasía de que tal vez tu hijo o tu hija lo pueda lograr, ¿sí? Sabemos muy bien que de alguna manera hay hasta familias donde los nombres, los equipos de fútbol los meten a que jueguen lo mismo, a que se metan a que aprendan, qué sé yo, música, a que hagan el mismo deporte, la misma acción que los padres hacían o que quisieron hacer cuando eran más jóvenes, que repiten este nombre y los tratan de una forma en que ellos fueron tratados, o como les hubiera gustado que los trataran. Y a eso nos referimos con este ideal o fantasía construida y que esa es la parte que no nos ayuda, que al contrario puede llegar a entorpecer este vínculo porque no nos deja ver con claridad lo que sí es valioso y que nos empieza a cegar hacia la parte que tiene que ver más con lo que yo creo que tú deberías de lograr más que lo que a mí me gustaría, y que es valioso y que va contigo, con tu personalidad.
¿Qué pasa cuando nuestra expectativa no se cumple? Cuando vamos viendo que ese hijo y esa hija van creciendo y son muchas veces diferentes a lo que nosotros pensábamos. Vamos a encontrar en los padres sentimientos de baja autoeficacia, el sentir que no lo están haciendo bien, ese sentimiento de por qué, o sea, a lo mejor hasta llegan a compararse con el otro tutor, o sea, siento que le hacen más caso hasta a la abuelita, ¿no? Al abuelito, a la abuelita, y que a mí no me están haciendo caso, o por qué de alguna manera no me escuchan, no siento que a lo mejor tengan esa confianza conmigo, porque no me siento capaz de crear de que tengan ese vínculo conmigo. Vamos a encontrar papás con miedo, miedo y que se llegan hasta incluso a alejar de sus propios hijos por lo mismo de que sienten que no lo están haciendo bien y se lo dejan al otro tutor. O sea, siento que no lo estoy haciendo bien, mejor hazlo tú. Mejor encárgate tú porque si lo hago yo, no va a salir. Vamos a encontrar padres muy preocupados que están detrás de ellos, incluso que están controlando, controlando y controlando y controlando. Por favor, no vayas a hacer esto y que les avientan un speech de media, 40 minutos y que llega un punto en el que los hijos, pues ya tanto me lo dices que ya ni lo escucho. Padres muy preocupados que siguen a los hijos, que pierden esa confianza porque antes de que los hijos tengan una experiencia, los padres ya están adelantándose a lo peor que podría pasar, al peor escenario posible. Eso también puede suceder. Padres que están permanentemente o la mayoría de las veces enojados, enojados por los resultados que obtienen sus hijos, más que en ver qué podrían aprender ellos, sus hijos, de las experiencias que están teniendo. Padres con rigidez, la parte de no permitirles, y sabemos que a mayor prohibición también a veces mayor deseo, y no se trata de permitirles todo, sino de no caer entre los extremos, o sea, en ninguno de los extremos. Pero esto puede llegar a generarse cuando sentimos que no se están cumpliendo las expectativas y cuando estamos a lo mejor muy fijados en este ideal o fantasía. Ahora bien, cuando estamos hablando de todas estas dificultades, también tenemos que tomar en cuenta lo que pasa eh, entre en este vínculo tan importante de hijos y padres, ¿no? Sin importar la edad que tengan tus hijos. Debido a este vínculo tan importante que se sostiene con los cuidadores, necesitamos revisar entonces la manera en que influyen los pensamientos, emociones y acciones de los hijos en los pensamientos, emociones y acciones de los padres. Porque muchas veces estamos hablando que los hijos no entienden por qué sus papás se comportan como se comportan, por qué les prohíben cosas o por qué les permiten cosas, y parecieran tener comportamientos incongruentes, pero muchas veces entender que lo que pasa con uno, o sea, lo que pasa en este vínculo de los hijos, va a generar por rebote muchas veces la acción de los padres, nos va a ayudar a entender cómo en lugar de que los pensamientos y emociones de los hijos jalen a las de los padres, sean las de los padres las que puedan jalar a las de los hijos. Vamos a ver cómo podemos empezar este camino. Vamos a poner ejemplos. Imaginemos, solamente imaginemos una situación. Me dice mi hijo que no quiere jugar al fútbol, que el equipo del club, con el equipo del club, porque es malo jugando. Y entonces el padre piensa, pobre, le hace mal equivocarse, siente tristeza, desesperación, necesidad de resolver el problema de manera urgente. O sea, se siente con muchas ganas de evitarle el sufrimiento. ¿Qué hace el padre? Le dice que no se preocupe,
que se quede y que termine comiendo con ellos. ¿Cómo reacciona el hijo? Se queda con ellos toda la tarde, en el momento se calma, pero después parece molesto. Vamos a ver, estamos en el entendido de que los pensamientos, las emociones y las acciones de los hijos van a generar, por supuesto, porque es el vínculo más importante, van a generar pensamientos, acciones y emociones en los padres. Entonces, piensa como padre, ¿qué pasa cuando recibes un comentario, una queja, un malestar de tu hijo? Sin importar la edad que tenga. Recuerda el último malestar que recibiste de tu hijo o de tu hija. Así piénsalo lo más rápido que puedas, de esta semana si quieres. O sea, la última queja, el último malestar que te haya dicho. Desde, es que no me invitaron a la casa de, o hicieron una reunión y no me dijeron, hay un trabajo en equipo, hay un proyecto y en automático no están trabajando en equipo o no sé, es que ¿por qué ya no me están, a lo mejor no, fulanito de tal no me está hablando como antes? O es que en el taller de tal cosa, antes me iba muy bien y ahora ya no me sale, o el maestro, la maestra, este, no me cae bien o trae algo contra mí. Incluso hasta puede ser que se haya quejado de su papá, de su mamá, de su hermano, el último malestar que te dijo. Identifica normalmente cuál es tu estilo para reaccionar. ¿Qué piensas? Normalmente cuando tu hijo te trae un malestar, ¿cómo te sueles sentir? Y cuando tu hijo te trae un malestar, ¿cómo sueles actuar? ¿Qué tanto le permites el malestar a tu hijo? ¿Qué tanto le permites que pueda resolver? ¿O qué tanto le quitas el malestar antes de que lo experimente o antes de que lo resuelva? Y pregúntate qué resultados te suele dar la manera en que lo afrontas. Vamos a ver otro ejemplo abajo. Me piden en manera insistente un helado antes de la cena. ¿Qué pensé? Con el día difícil que tuvimos, no sé si podría soportar estos berrinches. O sea, como ya por favor, no quiero un problema más, pero ¿qué sentí? Nervios, ansiedad. ¿Cómo actué? A pesar de mis sensaciones, me mantuve firme. ¿Cómo reaccionó? Lloró por un rato y después de unos minutos se tranquilizó. La manera de actuar de en medio, la situación de en medio fue diferente a la última. Pero hablamos que la sensación de los padres o de los sentimientos de los padres, de todos modos, no fueron agradables, fueron displacenteros. O sea, en uno sintió tristeza, desesperación y en la otra sintió ansiedad, nervios. Porque estamos hablando que al final del día, cada una de los malestares que los hijos viven van a generar, por supuesto, malestar en los padres. Las situaciones que los hijos enfrentan van a generar, por supuesto, pensamientos y sentimientos que les van a traer esa duda de
cómo puedo actuar, qué tengo que hacer, hice bien o hice mal. ¿Cuántas veces te llegas a preguntar, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Hice bien? ¿Lo habré hecho bien? Y en el momento lo resuelves como puedes, pero después tal vez puede ser que te preguntes, ¿lo estoy haciendo de la mejor manera? ¿Te habrá pasado o no te habrá pasado? Sin importar la edad que tengan tus hijos. Y creo que aquí va a depender mucho de que puedas observar el qué pasa después, el cómo funciona la solución o la reacción que tienes, cómo funciona en tu hijo, qué tanto esto que termina sucediendo le ayuda a afrontar o se sigue repitiendo. Y cuando hablamos entonces de esto, hablamos entonces que obviamente como el vínculo es tan fuerte, cuando los padres detectan una dificultad, tienden a ayudarles a que los hijos tengan una evitación de esa dificultad. Por ejemplo, eh, viene la parte de decir, ¿no? Am, pues es que todos en el salón tienen una tablet, todos en el salón tienen ya, a lo mejor si son hijos más grandes, pues es que todos tienen Instagram, ¿no? O tienen Facebook, a pesar de que pues Facebook dice muy bien que es para cierta edad, hasta tiene sus políticas. Todos tienen Instagram y pues no importa, o sea. ¿Cómo no lo va a tener? Todos tienen el iPhone 24,000 o quién sabe en qué número van. ¿Y cómo no los va a tener? Todos tienen, no sé, los tenis tal, todos tienen, o sea, todos tienen tal situación, o todos van a ir a la fiesta, todos tienen o sea, todos están en esa misma situación y entonces el problema es que no quisiera que mi hijo no encajara o no quisiera que mi hijo de alguna manera le digan cosas, se burlen de, no lo inviten, no lo integren. Cuando los padres detectan una dificultad, pueden llegar a intentar evitarles esa dificultad, que experimenten esa dificultad. Pero a mayor evitación, curiosamente, más crece la dificultad. Y muchas veces se nos olvida que la sociedad cambia y como la sociedad cambia, los retos también. Y lo tenemos muchas veces claro en cuanto a que decimos, bueno, es que hay más, hay más peligro, hay que protegerlos más, hay que a lo mejor, cuidar más lo que consumen, y a lo mejor estás muy enfocado en su alimentación, estás muy enfocado en que no les pase nada, que lleguen con bien a casa, pero ¿qué tanto también les permites experimentar, que puedan convivir, que puedan a lo mejor estar en un ambiente donde puedan respetar y convivir con diferentes personas? ¿Qué tanto les puedes permitir que puedan estar en un ambiente en donde en lugar de evitarles ciertas convivencias, ciertas situaciones, les permitas que ellos experimenten y también puedan venir hacia ti, porque lo que tú estás reforzando es el vínculo, la comunicación, el diálogo, puedan venir hacia ti y puedan venir a decirte qué piensan y puedas tú venir también a comentar, obviamente, a rellenar esos espacios con la información que para ti es importante y valiosa, que hacia allá vamos, porque al final del día, como la sociedad va cambiando y los retos también, no podemos evitarles que vayan descubriendo cosas, pero sí podemos encaminarlos hacia lo que es valioso para nosotros y la manera que es valiosa eh, que puedan ellos vivir. ¿A qué nos referimos con valores?
Valores, en este caso, nos referimos a las direcciones hacia donde deseamos dirigirnos. ¿Qué es importante para ti en la vida? ¿Y qué sería aquello valioso que te gustaría sembrar en tus hijos? Y cuando hablamos de valioso que te gustaría sembrar, no nos referimos a, o sea, que yo quiero que sea doctor o que yo quiero que sea no sé, no, nos referimos a quiero que sea independiente, quiero que sea respetuoso, quiero que sea una persona que se vuelva responsable. ¿Qué sería valioso para ti? ¿Qué sería valioso sembrar en tu hijo? Porque cuando hablamos de esta toma de decisiones como la de la tabla de hace rato, donde nos preguntamos, ¿hice bien, hice mal? O sea, le dije que sí se quede y a lo mejor no sé si lo que decidí estuvo bien, le evité un conflicto o le evité que solucionara un conflicto. La única manera, porque además de esto no hay nadie que nos pueda decir 100% que todo lo que estamos haciendo esté bien o esté mal. Quienes podemos resolver esa pregunta somos nosotros cuando empezamos a decidir qué es lo valioso que queremos sembrar en ellos. Si quieres a un hijo independiente, entonces, ¿qué significará eso? ¿A qué retos tendrás que permitirle que se exponga y a qué retos no? Porque obviamente no se trata a lo mejor de independencia que esté fuera de su edad, pero si tiene cierta edad, ¿qué cosas un niño de 9, de 12, un adolescente de 15, de 17, qué cosas de manera independiente le toca hacer? Porque si hablamos de que entonces se le resuelven demasiadas cosas, pero yo quiero que sea independiente y a lo mejor ya se va a ir a estudiar, si tu hijo es de preparatoria y te está causando ruido que ya se vaya a estudiar, pero a lo mejor no le enseñaste y no le estás en este momento que todavía puedes hacerlo, eh, que de alguna manera te está causando preocupación que se vaya lejos, pero lo que tú quieres es verlo independiente, pero de alguna manera se le sigue limpiando el cuarto y se le sigue lavando la ropa y se le sigue a lo mejor eh, pues cocinando sin que se involucre. Entonces, ¿cómo va a lograr esa independencia? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres un hijo que pueda ser responsable o que sea honesto? Entonces, cuando él te dice lo que hizo y que a lo mejor rompió tal cosa, cuando te dice la verdad de sus travesuras o cuando se sincera y te dice, pues sí, yo me copié, pues sí, yo no hice esto, pues sí, reprobé. ¿Cómo castigas su sinceridad? ¿Cómo lo regañas por ser honesto o le dices cínico? Hay que enfocar bien qué es lo que cuál es la consecuencia a la que, o sea, qué es a lo que se le está poniendo la consecuencia. No es lo mismo que se le ponga la consecuencia a la acción, pero que se resalte el hecho de, me da gusto que me puedas decir las cosas como son, porque decimos mucho que los niños o los adolescentes son mentirosos, pero cuando están tan acostumbrados a que van a recibir un super regaño o un castigo por ser honestos, o que definitivamente van a tener una muy mala experiencia hasta de golpes por ser honestos, pues por supuesto que van a mentir. Claro que sí. ¿Cómo les enseñamos a que puedan ser honestos y que al mismo tiempo nuestra capacidad para escuchar lo que no queremos, lo que no nos gusta, aguantar a escuchar lo que no nos gusta sin perder el control? Y no significa que no le vayas a poner una consecuencia por la acción, pero como tu capacidad para escuchar lo que no te gusta. Entonces, ¿quieres un hijo honesto? ¿Quieres un hijo responsable? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres un hijo independiente?
¿Qué es lo que te gustaría? ¿Qué es lo que te gustaría sembrar? Porque a eso se refiere todo esto. No está en tus manos cambiar a la sociedad, no está en tus manos quitar a lo mejor de la sociedad eh, que no existan las drogas, no está en tus manos quitar de la sociedad que no existan las armas, no está en tus manos quitar de la sociedad que no exista a lo mejor, no sé, eh, que no exista toda la violencia, no está en tus manos que no exista a lo mejor si no compartes el tema a lo mejor de las diferentes orientaciones sexuales. No está en tus manos eliminar todo esto si es que no lo compartes. Pero, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres a un hijo respetuoso? ¿Quieres a un hijo que pueda entender y que pueda hablar contigo, que sea expresivo contigo, que te pueda preguntar qué es lo que quieres, qué quieres sembrar? Porque para poder decidir qué es lo que hay que hacer, qué toma de decisiones hay que tener, pues primero tienes que tener más en claro cuáles son las cosas valiosas que quieres sembrar en ellos. Y a eso se refiere este tema de los valores. Para poder entonces, como diría, me parece, creo que es en la película de Alicia, si no, alguno de ustedes corríjanme, que sale una pregunta similar como la de ¿hacia dónde quieres ir? Y ella le contesta algo como no sé, y entonces él le dice pues como que cualquier camino entonces pues puede ser el correcto o útil, porque si no sabemos hacia dónde queremos llevarlos, pues cualquier decisión al final del día va a ser una decisión, va a solucionar en ese momento, aunque no sabemos si te va a llevar a lo que es valioso sembrar en tu hijo o en tu hija. Entonces, lo primero es entender esto. Ahora bien, viene otra actividad, otra mini actividad. Por favor, saca tu hoja y tu lapicero. Tun, 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 tun. 5, 4, 3, 2. Te lo voy leyendo despacito para que lo puedas ir comprendiendo y anotes tu respuesta. Dice, imagina que es tu cumpleaños número 50 y que tu hijo, contando ya con aproximadamente, y aquí te pido que a lo mejor si tienes dos, tres, piensa en, no sé, en el mayor o en el que ahorita más te está preocupando o con el que más estás teniendo dificultades, puede ser. Piensa en el que tú quieras. Después haces el ejercicio con los otros. Imagina que es tu cumpleaños número 50 y que tu hijo, contando ya con aproximadamente 21 años de edad, dice tres o cuatro cualidades tuyas como padre o madre que te llenan de orgullo. Sus palabras coinciden con las cualidades del tipo de madre o padre que quisiste lograr ser. ¿Qué cosas dice de ti tu hijo en esa fiesta de cumpleaños futura? Anoten, ¿qué serían dos o tres cualidades que los haría sentir orgullosos que su hijo o hija dirían de ustedes en un futuro? Lo primero que se les venga a la cabeza. Si te haría sentir orgulloso que te vieran como un padre que fue capaz de escuchar, que ponía límites, que acompañó, que era divertido. ¿De qué manera te gustaría que te vieran?
al menos tres cosas que te harían sentir orgulloso u orgullosa en el futuro. Muy bien. Vamos a ver. Dentro de esta misma modalidad de terapia de aceptación y compromiso viene la parte de una actividad que tiene que ver con un triángulo que se llama Voy Voy, pero bueno, ahorita rápidamente les digo a qué se refiere. Las iniciales tienen que ver con investigar los pensamientos, observar, significa tomar contacto con esos pensamientos y valorar, que es identificar lo que es valioso realmente. Todos tenemos pensamientos que nos hacen tener miedo, que nos hacen crear caos dentro de nosotros. Necesitamos observarlos para poder identificar bien lo que estamos pensando, lo que estamos viviendo, pero después de eso necesitamos realmente encontrar lo que sería valioso de esta situación. Y aquí viene el ejemplo. Está a lo mejor en letra chiquita, no sé qué tanto se pueda visualizar, pero les voy a leer un ejemplo. Ok, la parte, lo que van a lograr ver son dos triángulos. El triángulo de adentro dice triángulo niñas y niños, bueno, es como el triángulo de los hijos. Y dice arriba, observo, abajo dice investigo y valoro del otro lado. Entonces, en investigo, imaginemos que aquí es lo que pasa con los hijos. El hijo dice, al platicar con sus compañeros, el hijo piensa, no me aceptan y por lo tanto tiene ansiedad, nervios y evita participar. Luego, el hijo observa arriba su pensamiento de me van a rechazar y la sensación de nervios que tiene. El hijo valora que al final del día lo que es importante para él es participar en conversaciones, ser divertido, quedarse en la charla es lo único que puede evitar que termine generándose como que se vuelva realidad esta creencia de que lo van a rechazar. Si se queda en la charla, puede empezar a descubrir su capacidad para de verdad integrarse. Afuera de ese triángulo vemos otros diálogos que ese ya es el de los padres. Y vamos a ver qué dice. Abajo, investigo. Imaginemos que es el de la mamá. Juanma dice que no quiere ir al cumpleaños del compañero de la escuela. Se queja de dolores estomacales. Dice que no tiene amigos. Y pienso que si lo forzamos a ir, le hará daño. Siento angustia. Le digo que se tranquilice y que no vaya al cumpleaños si no lo desea. Nuevamente, recordemos, los pensamientos y emociones de los hijos están muy ligados al de los padres. Entonces, cuando la mamá sabe que el hijo le dice que no quiere ir al cumpleaños porque se queja de dolores y que aparte dice que no tiene amigos, la mamá se siente angustiada y dice, pues si lo fuerzo, se va a enfermar, le va a hacer daño y le empieza a decir, tranquilízate, no vayas. Después, la madre observa, observa sus propios temores y entonces la madre empieza a decir, si lo forzamos, le hará daño, pero lo pone, puede ser real que sí exista un frasco de miedos parentales. O sea, ese es mi miedo como mamá es que si yo lo fuerzo, le va a hacer daño. O que si yo en automático no le evito este miedo, le va a pasar algo muy malo si lo llevo, si de alguna manera ayudo a que enfrente la situación,
¿Qué tal que lo desprecian, lo rechazan, mejor no lo llevo? Ese es mi miedo, lo identifico como mamá, como papá, identifico que ese es mi miedo y valoro, me conecto con el deseo de que lo valioso para mí es que mi hijo sea sociable. Ese es el valor aquí. Quiero que mi hijo sea sociable y le propongo con firmeza y tranquilidad que aunque sea vaya a saludar al cumpleañero y que nosotros lo pasamos a buscar en una hora. Fíjate, no estamos hablando que lo vaya a dejar toda la fiesta. Inclusive no sabemos si después de una hora llegue por el hijo y resulte que el hijo diga, ay, no, me quiero quedar y la mamá se tenga que volver a ir. Pero el evitarle la situación al hijo le va a generar tanto al hijo como a la madre la creencia de que efectivamente a mi hijo lo rechazan. Efectivamente lo que está pasando es muy malo y mi hijo no puede con esto. Efectivamente nadie lo quiere. Y efectivamente mi hijo se enferma hasta del estómago por lo que está pasando. Conectar con lo que es valioso es conectar con el hecho de que no sé qué es lo que está sucediendo, pero lo que a mí me importa es que él pueda empezar a aprender a socializar, a enfrentar estas situaciones. No lo voy a exponer todo el cumpleaños, pero le digo con firmeza que aunque sea vaya a saludar y paso por él en una hora y lo cumplo, en una hora estoy ahí. ¿Y eso qué significa? Puedo darle la oportunidad de que experimente, de que afronte. No dejo de acompañarlo, no dejo de estar al pendiente. Tanto hay vínculo como estructura, pero al mismo tiempo lo que estoy siguiendo es el valor, lo que es valioso para mí. Y al final del día, lo peor que puede pasar es que él, cuando cumpla la hora, sí se vaya conmigo. Y obviamente, entonces yo sabré que al menos lo intentó y se lo podré reforzar. Me da mucho gusto que hayas podido quedarte una hora y saludar. Viste que pudiste, me da mucho gusto. Sí, pero es que a lo mejor, no me sentí bien. Bueno, estás enfocándote en eso, pero te diste cuenta que pudiste ni siquiera haber llegado y sí te quedaste. Ahora dime, ¿qué hiciste durante esa hora? Seguramente vas a encontrar al menos una sola cosa positiva que le pasó en esa hora. A mayor evitación, mayor miedo y obviamente mayor dificultad. Entonces, seguir el camino de lo que es valioso es lo que puede ayudar a tomar mejores decisiones. Una pequeña actividad más. Imagínate que viajas en una máquina del tiempo. Está más enredada esta, ¿eh? Imagínate que viajas en una máquina del tiempo 6 meses en el futuro. Las dificultades con tu hijo han mejorado. Estás en tu hogar dentro de 6 meses. O sea, imagínate que estás en diciembre, casi tirándole a enero. Mira a tu alrededor. ¿Qué cosas ves? ¿Qué cosas escuchas? ¿Qué están haciendo tus hijos? ¿Qué están haciendo ustedes? Ahora imagina que viajas en la máquina del tiempo hacia el día de mañana en la mañana, o sea, hacia el viernes, hacia mañana. Te levantas de la cama y eliges una conducta concreta en relación a tu hijo o hija que puede colaborar con el resultado que buscas. ¿Qué conducta decides llevar a cabo? Si en 6 meses la dificultad que te puede preocupar ahorita con alguno de tus hijos, sin importar la edad que tenga, esta dificultad estuviera resuelta, si te preocupa que el chiquito, cómo le está yendo con los amigos o la integración, te preocupa que el adolescente no está hablando y se está encerrando mucho, si te preocupa que el mayor ya se va a ir a estudiar fuera, si esta situación ya estuviera resuelta en 6 meses, ¿qué estarían haciendo tus hijos? A lo mejor el mayor ya estaría independiente, estaría resolviendo sus propias cosas,
El adolescente estaría saliendo del cuarto, comiendo con todos, estaría contándote más lo que le pasa. El chiquito saldría contento de la escuela, estaría jugando con los demás, estaría a lo mejor contándote cosas de cómo le va, feliz. ¿Cómo los escucharías? ¿Qué cosas verías? ¿Cómo estarías tú? ¿Qué cosas estarías haciendo diferente tú en tu hogar? Entonces ahora imagínate qué cosa concreta podrías hacer mañana en la mañana que podría colaborar con eso que estás buscando, con ese cambio que estás buscando en tu hijo. ¿Cómo lo puedes iniciar ya? ¿Qué necesita tu hijo para salir de ese cuarto? ¿Qué necesita escuchar o dejar de escuchar de ti para que pueda empezar a hablar o acercarse? ¿Qué necesita ver en ti para saber que un límite es un límite? ¿Qué necesita ver en ti para poder ser más respetuoso con los demás? ¿Qué necesita saber o ver en ti? Y bueno, finalmente, acciones comprometidas. En relación a qué valores consideras prioritario orientar la crianza en esta etapa. Y aquí puedo hasta quitar la palabra crianza y poner simplemente en esta etapa. En relación a qué valores consideras prioritario orientar esta etapa de vida de tus hijos. Si van en kinder, si van en primaria, si van en secundaria, en prepa, ¿cuáles son las cosas más valiosas? Y yo te invito a que te reúnas, no importa si lo estás viendo grabado, si lo estás viendo en vivo, que te reúnas con las personas que están criando a tu hijo, a tu hija, porque a veces son los padres, pero a veces también están los abuelitos a cargo, a veces también está un tío, una tía, quienes estén a cargo. Te invito a que te reúnas y obviamente tú, que seas el tutor principal, te preguntes, en esta etapa, si es primaria, ¿qué es lo más importante que quiero sembrar en él o en ella? ¿Quiero sembrar tolerancia? Porque necesita aprender a tolerar la frustración. Entonces, ¿qué tengo que dejar de evitarle? A lo mejor tengo que dejar de resolverle rápidamente sus frustraciones. A lo mejor le tengo que dar muchos más retos de tolerancia. A lo mejor le tengo que dejar experiencias en donde tenga que aprender a esperar. ¿Qué tengo que hacer y cuáles son primero los valores que quiero fomentar de acuerdo a esta etapa en la que está? Si es, si es este adolescente, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero respeto? ¿Quiero responsabilidad? ¿Quiero independencia? ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que quiero sembrar? ¿Qué meta estaría en sintonía con estos valores? Mi meta es que pueda, que a lo mejor, si hablamos de tolerancia a la frustración en niños, pues que pueda, o sea, que pueda estar em, tranquilo mientras estamos en tal lugar, que a lo mejor es un reto porque siempre que vamos está intranquilo, se para, o sea, que no aguanta normalmente. Y mi meta es lograr esto. Ahí me daría cuenta que ya lo está logrando. El adolescente, me daría cuenta porque a lo mejor es capaz de hacerse esto él solo. ¿Qué acciones sería útil poner en práctica para acercarnos a esta meta? ¿Qué tengo ya que empezar a hacer? ¿Cuáles serían las acciones que van a sembrar eso que es valioso para mí y para ellos? Esas son las acciones comprometidas. ¿Y cómo nos vamos a poner de acuerdo? Porque tenemos que estar en sintonía. Las personas que están a cargo están en sintonía con estas acciones comprometidas. Entonces, empieza a definir lo que es valioso para ti, sembrar en esta etapa. No es lo mismo la etapa de kinder que la etapa de secundaria. Empieza a definir cuál es la meta en la que te darías cuenta que ya lo estás logrando o que ya lo está logrando tu hijo. Ambos.
Empieza a darte cuenta cuáles son las acciones que tienes que empezar a desarrollar. Y date cuenta cómo tus pensamientos, sentimientos y emociones están completamente ligados a los malestares que te van platicando en el día a día. Y cómo lo que tú vas haciendo para evitárselos muchas veces van a generar que la situación crezca, que el malestar aumente. Y bueno, como decía Stephen Hayes, pues sal de tu mente y entra a tu vida. Toma el control, empezando por definir lo que es valioso para ti. Y bueno, pues de esto va esta conversación. Y aquellos que apuntaron eh, las primeras palabras del vínculo, yo creo que esas definiciones que pusieron en la hoja al principio, visualicen si esas son las definiciones, esas palabras son las que les gustan o qué es lo que les gustaría poner en su lugar, ¿vale? Pero bueno, pues por mi parte es todo. Creo que estás Ay, en mute. perdonando Ahí sin está. audio y yo diciendo que ya me voy. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna duda o algo, algún comentario para hacer un cierre a esta sesión.